Bueno, hoy estamos aquí con María López Altuna, que es compañera, y vamos a hablar sobre orgasmos con motivo del 8 de agosto, que es el Día Internacional del Orgasmo Femenino. María hizo la residencia en el Gregorio Marañón de ginecología, nos conocimos ahora trabajando posteriormente, y también ha hecho varios cursos de sexología, que ha conocido un poquito más la visión, la perspectiva humanista, ¿no? Bueno, pues nada, tú un poco. Cuento un poquito. Sí. Sí, bueno, cuando estaba en segundo año de residencia, empecé a estudiar el máster de sexología, que fue ya hace 5 años y pico, y desde entonces en realidad no he dejado, ¿no? Porque es una disciplina que me ha ayudado mucho a entender la vida que me rodea, a entenderme a mí misma y me aporta también mucha luz en mi trabajo. Entonces, bueno, la sigo estudiando, ¿no? Una pasión terrible, la gente que me conoce de cerca lo sabe. Y bueno, ya hace también un par de añitos que me empiezo a dedicar un poquito también a ella, ¿no? Aparte de la ginecología, que paso consulta, de vez en cuando doy algún tallercito y bueno, y cuando la gente me enreda como tú ahora, pues a contar alguna cosilla que conozco y que me parece de valor aportar. Sí, yo creo que vamos a aprender un montón. Aparte es que la combinación gine-sexología me parece brutal. Seguro que te ayuda un montón en el día a día. Pues bueno, nos hemos preguntado así un poquito desde cuándo se celebra este día, y por lo que leímos empezó todo con un concejal de un pueblo de Brasil que le debía muchos orgasmos a su mujer y decidió crear el Día Mundial del Orgasmo Femenino. Hay otro día también que es el 31 de julio, que es el Día del Orgasmo genérico, pero el 8 de agosto se celebra específicamente el de las mujeres. Se celebra tanto en países escandinavos como en España. Y nada, nos pusimos a investigar un poquito. A mí me regalaron un cómic maravilloso que lo recomiendo un montón, que es El fruto prohibido, de Elif Strømstid, no sé si lo pronuncio bien. Y bueno, viendo un poquito la importancia que ha tenido o dejado de tener el orgasmo de las mujeres a lo largo de la historia. Lo que hemos descubierto es que bueno, gran parte de las ideas y prejuicios que tenemos a día de hoy sobre el orgasmo surgieron ya en la Ilustración, con el desarrollo de las ciencias. Y realmente no fueron revisados hasta prácticamente los años 60, con el boom de la liberación sexual, y también con autores que seguro que lo hemos revisado, como Master Sabin Johnson. Y bueno, desde un principio la concepción del orgasmo femenino siempre ha ido muy ligada a la idea de biología, a la anatomía femenina, y bueno, pues con lo que se conocía en la época se iba tirando, ¿no? Si nos remontamos un poquito a la antigüedad, vemos que el orgasmo femenino no difería mucho del masculino. Se entendía que el cuerpo de la mujer era algo inverso a lo del hombre. De hecho, pues en palabras de Galeno, la vagina era un pene no nato. Y esto hacía que el orgasmo de ambos fuera igual de importante. Sin embargo, pues poco a poco, con el tiempo, se fue cambiando la visión de la percepción de lo que era la mujer, y desde aquellos tiempos en los que se consideraba a la mujer como un sujeto con deseo, empezamos a cambiar hacia una perspectiva en la que la mujer no tenía este deseo y era como mucho más asexual, ¿no? Se empieza a hacer hincapié ya a las finales de la Ilustración que el orgasmo no era necesario para concebir, una idea que sí que se tenía previamente, ¿no? De hecho, hay algunos manuales de matrona previos a la Ilustración en los que se habla de que el orgasmo es necesario para concebir. Incluso hay alguna princesa, María Teresa del siglo XVII, que escribe a un médico para ver cómo podía hacer para concebir, y este le dice que necesita llegar al orgasmo antes de iniciar el coito. Pero ahora llegamos al siglo XIX y aquí hay un cambio de paradigma total. La ciencia empieza a buscar de forma masiva referencias biológicas entre hombres y mujeres, que esto de alguna forma justifica que el hombre esté por encima de la mujer, ¿no? Y se dan cuenta que el orgasmo femenino, pues eso, que ya no era necesario para, ya no solo para concebir, sino que es que se empieza a cuestionar si existe o no existe. Hay pseudociencias como la frenología y demás que empiezan a ver eso, pues a lo mejor como un ser sin deseo. Y esta idea es un poco, a mí me ha sorprendido un poco, pero en realidad para ellas algunas de ellas era como algo incluso liberador,
porque las alejaba un poco de la concepción de las hijas de Eva y las acercaba más a la idea de ángel del hogar, ¿no? Pues esa mujer pues, casta, devota, ama de casa, y las alejaba de la idea de pecaminosa, de mujer con lascivia, deseo sexual y demás. Así que para algunas de ellas, incluso desde la perspectiva cristiana y protestante, fue incluso una liberación que se dejara de ver a la mujer como un sujeto deseante. Y nos vamos con Freud. ¿Quieres comentar algo? Sí, bueno, un poco después del repaso, ¿no? Histórico que has hecho, pues ya a partir de eso, de principios de 1900, ¿no? A partir de principios del siglo pasado, pues ya, bueno, empieza un poquito antes, ¿no? Pero se empieza poco a poco a articular la sexología como disciplina, ¿no? Como pues ciencia que va teniendo interés en estudiar los sexos, ¿no? Y bueno, a Freud se le reconoce un poco el haber aportado, pues a través de su libro, Los 3 ensayos para una teoría sexual, describió un poco la importancia del orgasmo en la sexualidad humana y diferenció el orgasmo vaginal del clitoriano, ¿no? Esto que luego hemos ido entendiendo, pues que, como él contó, que había un proceso madurativo y que la mujer adulta llegaba a tener un orgasmo ya no a través del clítoris, ¿no? Sino a través ya de la vagina, ¿no? Describiendo el orgasmo clitoriano como un fenómeno que se daba en la adolescencia y no ya en la mujer adulta. Un discípulo suyo, Reid, propuso utilizar la potencia orgásmica como indicador de salud mental, ¿no? Sí. Bueno, la línea que yo estudio más es la que llega a través de Master C. Johnson, ¿no? Estudiaron como muy mujeres, ¿no? Estudiaron muchísimas mujeres allá por pues en torno a 1950 y pico, 54, pues en sus centros, ¿no? Estudiaron la respuesta orgásmica en muchísimas mujeres, hombres, ¿no? En parejas. Un poquito antes de ellos, Alfred Kinsey también hizo diversas investigaciones, pero más a nivel sociológico. Hizo muchas encuestas para aprender un poquito sobre los modelos de conducta sexual, ¿no? Y son ya Masters y Johnson a partir de 1954 cuando se ponen a investigar sobre la anatomía y la fisiología de la respuesta sexual, ¿no? Un poco las características tanto fisiológicas como psicológicas que se dan en esa respuesta, ¿no? Describieron este ciclo del orgasmo en 4 fases, ¿no? Las que, bueno, pues si alguien se ha acercado un poquito a leer sobre el orgasmo, seguro que ha visto, ¿no? Pues este diagrama, este dibujo en el que hay un ascenso, pues una meseta en la que se mantiene, un pico en el que se da el orgasmo y luego pues un descenso o nuevos picos. Yo lo que he leído, que me ha parecido así muy interesante de algún antropólogo, que somos los únicos mamíferos con una vagina recta, ¿no? Que eso hace como que caiga el semen si se mantienen relaciones heterosexuales, y que esto hace que la función del orgasmo, o sea, se ha preguntado también a alguna gente, ¿no? cuál era la función del orgasmo femenino, ya que no es necesario para reproducirse. Y se había visto que parte de la función que tenía es como esta fase de relajación, que entra un poquito de sueño y así, que fue a partir de que hablamos de erguidos, ¿no? Que era una función como para que se reposase tumbada después de la eyaculación masculina. Me parece súper curioso, la verdad. O sea que no miran tanto al evento del orgasmo, sino al posterior, o sea, ponen acento e interés en la resolución. O sea, como que sí, que cuál era la función del orgasmo femenino en sí, ¿no? O sea, qué funcionalidad podía tener o para qué servía, o para qué biológicamente se había diseñado, ¿no? A lo largo del desarrollo humano, sí. No sé. Interesante.
yo creo que vi también es que en el 98 es cuando Helen O'Connell en Melbourne define lo que es el clítoris. O sea, ¿no? Ya nos dice que mide entre 8 o 10 centímetros. Y es el dibujo este famosillo, que lo podríamos hacer por ahí. Pero sí, o sea, hasta el 98 no se desconocía. O sea, de hecho, lo que había leído es que se había retirado de algunos libros de anatomía en los 80. Sí, bueno, las imágenes del clítoris ha sido muy estudiado y muy retirado también de las fuentes, ¿no? De información. Sí, pues un poco retomando a Masters y Johnson, plantean un esquema un poco común para todos, pero sí dicen que hay variaciones entre mujeres y hombres y también pues, variaciones entre mujeres y variaciones incluso intraindividuales, ¿no? Que en cada situación pues, la respuesta puede ser un poquito diferente. Es la primera vez que se estudia de manera tan exhaustiva la respuesta excitatoria de hombres y mujeres, pero sobre todo de mujeres, ¿no? Que hay un interés en acercarse a entender qué es lo que ocurre en la mujer. Y además Masters y Johnson hacen una aportación que no es tan conocida por la gente de a pie, pero que es muy interesante para los sexólogos, que plantean que la relación entre mujeres y hombres que se desean ya no es una relación jerárquica, sino que es una relación de igual a igual, ¿no? Donde hay un interés por el otro en tanto que mujer, en tanto que hombre, pero ya de igual a igual y no tanto por los roles de hembra o roles de macho que veníamos trayendo. En el libro de Inadecuación Sexual Humana plantean el encuentro entre hombres y mujeres no como algo que el hombre hace a la mujer, sino algo que se da cuando dos están en relación. Os leo un fragmento que me gusta mucho. No hay forma de que un hombre pueda dar un orgasmo a su mujer, ni de que una mujer pueda proporcionar una eyaculación al marido. Simplemente no hay manera de que un individuo pueda asumir la responsabilidad de los procesos físicos naturales del otro. Masters y Johnson entienden que la respuesta de excitación y orgásmica se da de forma natural y que cuando entra el empeño de hacerlo como si estuviéramos haciendo un trabajo, ¿no? Vamos a cumplir, vamos a hacer lo que hay que hacer, todo esto, que se estropea eso que se da si nos abandonamos un poco a estar a gusto con el otro, ¿no? Un funcionamiento sexual efectivo es algo que se produce entre dos personas. Para que sea efectivo, ambos deben hacerlo juntos. Es algo que los miembros de una pareja hacen uno con el otro, de manera que el rol sexual de la mujer ha dado un gran giro. Esto es lo que os decía antes, ¿no? Pasando de la servidumbre a la igualdad sexual. Esto en los 60, ¿no? Más o menos. Sí, esto lo escriben en los 70, pero ya vienen investigándolo, pues se juntan, ¿no? a investigar mujeres a principios de los 50. Y invitan a que las mujeres tengan cuidado con no caer en el mismo error que los hombres cometieron durante largo tiempo, ¿no? Pues a menudo se comenta, tengo derecho a la satisfacción sexual, ¿no? Y esto viene a decir que tendría que estar obteniendo más placer del coito y me gustaría que tú hicieras algo para resolverlo, ¿no? Bueno, pues ellos invitan un poco a la precaución con ese reclamar ese derecho, ¿no? Porque tener derecho significa tener también el privilegio de reclamárselo a otro y esperar que le sea conferido a uno. De este modo, ellos dicen, vaticinan que podemos volver a entrar en la servidumbre sexual, esperando que una persona satisfaga las necesidades de la otra, ¿no? Y es raro... de las necesidades, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? De eso dicen ellos, que esto de la servidumbre, que el encuentro entendido como que tiene que estar al servicio de otros, pues de deberes, ¿no? Que es difícil que dé lugar a que dos compañeros estén a gusto, ¿no? Esto es lo que plantean ellos. Bueno, en los estudios que ellos hacen también dicen que la mujer tiene como posibilidades y dicen que es infinitamente como más efectiva en cuanto a la respuesta orgásmica que al hombre, ¿no? A ellos les parece pues, que la mujer con esta capacidad pues de no entrar tan fácil en la
después de la resolución al hombre muchas veces le viene pues un periodo refractario en el que le es difícil remontar, ¿no? Y desde ahí dicen ellos que la mujer es pues muy efectiva porque bueno, pues tiene pues más facilidad que muchos hombres de volver a subir a la meseta a niveles altos de excitación. Otro fragmento que me gusta mucho de Masters y Johnson, ya de otro libro, ¿no? del vínculo del placer, escrito en los 70, te lo leo porque me parece muy interesante, ¿no? Y prefiero transmitir sus ideas tal cual. Dicen que adheridos a la antigua idea de que el varón es activo y la mujer pasiva, una mujer no podía cooperar sexualmente sin comprometer su condición de mujer respetable. El éxito dependía exclusivamente del hombre, ¿no? ¿Cuánto seguimos arrastrando estas ideas? ¿Cuánto seguimos arrastrándolas? Al principio solo se esperaba que él fuera gentil y considerado. Después se esperaba de él que le hiciera sentir a su esposa que la amaba y la deseaba. Más tarde, que él le asegurara el orgasmo y en la medida de lo posible simultáneo con el de él, ¿no? Y finalmente se le pedía que desencadenara además orgasmos en serie a la mujer. En esto viene un poquito esto viene a recoger la idea que te comentaba, en la que ellos plantean de no el hombre haciendo algo a la mujer o algo por la mujer, sino haciendo algo juntos, ¿no? Dicen que no podrán ellos, ¿no?, alcanzar el placer que ambos desean mientras no se den cuenta de que el contacto sexual más efectivo no es algo que un hombre hace a una mujer o por una mujer, sino algo que el hombre y las mujeres hacen juntos como iguales. Estas ideas de Masters y Johnson no han llegado tanto a nosotros, no se les conoce tanto por esto, ¿no? Y en la sexología, bueno, para nosotros la gran aportación que ellos hacen es que se dan cuenta de los deseos que hay entre dos y de lo que mueven todos esos deseos, ¿no? Y la manera en que ellos plantean también hacer terapia es tirando de esos deseos y no tanto de qué hacen o dejan de hacer con los genitales o con las imposiciones marcadas. Sí, pero parece como que hay una forma muy clara de hacer las cosas, ¿no? De llegar a la vez, luego o llegar a la mujer antes, luego, ¿no? Sí. Así como correcta e incorrecta. Sí. Claro, ellos dicen que el convertir lo que se hace en técnica, ¿no? Pues saca totalmente el encuentro de aquellas dos personas que se están encontrando, ¿no? Es algo casi que hay que hacer, ¿no? Y se pierde esa expresión espontánea de lo que apetece o no apetece. Que cuando se convierte en hazaña, ¿no?, en algo que se hace con objetivos, ahí se pierde la capacidad de expresar pues, lo más íntimo, ¿no?, que hay en uno. Que al final, cuando dos se encuentran, pues no se encuentran tanto dos genitales o mis necesidades o mis disfrutes, ¿no? Lo que se encuentran son dos, con sus maneras de juntarse y sus mochilas, ¿no? Claro, toda su simpleza y todas sus complejidades. Un poquito después, también en la década de los 70, Shere Hike hace también un estudio pues, muy completo de la sexualidad femenina, ¿no? Presta mucha atención, pues hace muchas investigaciones, tiene por ahí un informe, ¿no?, sobre la sexualidad femenina. Luego viene Helen Kaplan a finales de los 70 a sumar un poco el interés en las ganas que hay previas a la excitación, ¿no? En el esquema de Masters y Johnson no se habla de las ganas previas y Kaplan diferencia el deseo de la excitación. Luego quizá lo podemos comentar, pero en consulta vemos muchas veces pues que a pie de calle hay confusión con qué es deseo, qué son ganas, qué es excitación, qué es disfrute, ¿no? Hay mucha confusión y cuando las cosas nos van bien, pues estupendo, ¿no? Pero a veces cuando empieza a haber líos por esto mismo, pues sí conviene entender a qué nos referimos con cada cosa para, bueno, pues porque lleva a que no tengamos ideas erróneas que nos lleven a vivir con malestar, ¿no? Y también introduce el concepto de ansiedad de desempeño, ¿no? Ese miedo o la preocupación
por no satisfacer a la pareja, no lograr un rendimiento adecuado. Hacerlo bien, Sí, exactamente, ¿no? Como un factor que tiene pues mucho que ver negativamente al final en la respuesta sexual, ¿no? Que es una respuesta involuntaria. Es importante remarcarlo. Sí, claro, es algo involuntario y cuanto más preocupados estemos, pues eso saca de la conexión y al final pues muchas veces la conexión pues hace que estemos pues abandonados a gusto y eso puede facilitar. A veces, hay que decir también que a veces al ser una respuesta involuntaria pues se puede dar en contextos también un orgasmo se puede dar en contextos en el que no estamos a gusto, ¿no? No siempre tiene por qué haber una conexión o tiene que haber gente con hipersensibilidad. Sí, o sea, por ejemplo, hay gente con... O sea, se ha descrito por ahí una patología pues que se llama respuesta genital de excitación persistente, ¿no? En la que se desencadenan de vez en cuando o hay mucha excitación de vez en cuando pues fuera de los contextos que asumimos que son más íntimos, eróticos, ¿no? Y a veces son vividos con angustia porque no se entienden. Ya si estás en el trabajo, por ejemplo, sí. En el autobús. Sí, sí. O incluso pues en contextos de relaciones, de interacciones entre dos, pues no agradables o no consentidas, a veces por la mera estimulación mecánica puede haber excitación y puede haber orgasmo. Y eso pues es vivido con mucha angustia, ¿no? Porque esto, pues esta persona a mí no me gusta, esto no me ha gustado nada y esto porque se ha dado, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, Helen es un poco la que diferencia excitación y deseo. Luego ya entramos un poquillo más pues en años más cercanos a nosotros. Rosemary Bason planteó, y también un poco por el interés que tuvo en la mujer, ella lo plantea en la mujer, pero esto, bueno, se puede dar en cualquiera a veces y a veces no. Plantea un poco un modelo circular en el que dice que no siempre tiene que haber primero ganas, luego excitación o un estímulo mecánico, luego excitación, sino que bueno, a veces viene antes primero una estimulación pues tanto, ¿no?, más imaginación o más sensitiva y luego a veces entran las ganas, ¿no? Un poco le llama esto la sexualidad responsiva, ¿no? O sea, más reactiva. No... Que es la que clásicamente se ha relacionado con las mujeres, ¿no? Claro, ella lo plantea un poco en las mujeres, pero esto pues se viene dando, se puede dar en todos, claro. No siempre hay un orden cronológico que en todos se dé igual. Y a veces pues uno se anima a algo sin tener de entrada pues muchísimas ganas y luego pues le gusta, ¿no? A veces pues nos dice pues nuestra pareja, venga, vente a dar un paseo y a veces no me apetece un montón, pero luego pues soy capaz de ir, pasear y de sacar algún disfrute de aquello y decir, pues mira, ha valido la pena, ¿no? Pero quizá el motivo inicial pues no era mis ganas para hacerlo. Y luego hay un textillo por ahí que me gusta un poco así por recoger ¿no?, por terminar un poco con el capítulo de autores de Finkielkraut y Brandner, que hablan en su libro El nuevo desorden amoroso un poco del empeño que tenemos con los orgasmos, ¿no? Y la obsesión por llegar. Sí. Entonces, dicen una cosilla que me parece chula, ¿no? Dice, contra Reich, el discípulo de Freud, ¿no?, y la sexología actual, que la clasifican como su digna heredera, dicen que podemos decir: somos unos maljodedores, unas malgozadoras, unas maljodidas, todos unos pollaflojas, unas vaginas secas. Todos somos unas minorías eróticas. Vuestro orgasmo, vuestro gargarismo de orgasmos, vuestros grandes órganos de espasmos nos importan un rábano y no edificaremos sobre ellos una nueva religión, es decir, un nuevo terror, con sus grandes sacerdotes, sus incrédulos y sus parias. Dejadnos gozar, ¿no? Ellos proponen que salgamos un poco de todas estas propuestas que nos vienen haciendo, todos estos impuestos, y que gocemos un poco a nuestra manera, ¿no? Fuera de esas métricas, fuera de esos pues sí, fuera de esos indicadores, de esos números, de esos porcentajes y vayamos pues disfrutando con lo que buenamente disfrutemos.
Me parece que, o sea, ¿en qué año está esto? 2001, es ya cerquita a Vale, nosotras, vale, sí. o sea que ya pero tener un discurso así Sonaba muy potente. moderno, ¿verdad? Sí, 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 es muy potente. Sí, sí, sí. Y bueno, que podemos, o sea, después de este repasillo histórico, habíamos planteado hablar también de, bueno, de un poquito de la fisiología, ¿no? De cómo se... Fisiología, yo no sé si es una palabra así como de calle. ¿O no? Fisiología, ya. Bueno, ¿cómo trasladaríamos, no? Una gente de las Sí, ¿no? disciplinas sanitarias. Pues como... sí, el proceso. El proceso, el cómo funciona, cómo se da. cómo se da y tal. Sí. Así el orgasmo. Pues, como hemos dicho, Masters y Johnson lo plantean como una función natural. Pues algo como hacer la digestión, como dormir, como la tendencia que tenemos a crear vínculos, ¿no? Plantean que si dejamos en paz a estos procesos, se van dando. Muchas veces cuando tratamos de intelectualizarlos, cuando tratamos de... Bueno, pues si yo puedo hacer una higiene del sueño, cenar prontito, no ver pantallas, tomarme melatonina, no hacer ejercicio súper tarde pero hacerlo, todo esto, y cerrar los ojos fuerte y aun y todo poder no dormir, ¿no? Por ejemplo, mi madre duerme fatal, mi tía duerme muy bien y mi madre cuando le pregunta que cómo se hace para dormir bien, mi tía le dice, pues nada, yo me tumbo y cierro los ojos, ¿no? Claro. Entonces, eso es como cuando te quedas ahí pensando en respirar, ¿no? Y entonces empiezas en bucle y nos tropezamos ahí. O cuando estás atenta de si te suenan las tripas o no, pretendiendo controlar que no te suenen, pues, o sea, cuando tratamos de intelectualizar mucho esto... Controlar, ¿no? Sí, al final constreñimos, ¿no? Y al final se dificultan los procesos. Sí, porque entra ahí la pretensión exactamente de controlar algo que se va dando de manera involuntaria. Pues sí, hay ciertas cosas que pueden facilitarla, ¿no? O sea, pues igual que podemos favorecer pues un descanso más apropiado, pero más allá de eso, pues muchas veces no hay más cosas en nuestra mano, ¿no? Y pretendemos que lo esté. Al ser pues reacciones, ¿no? Respuestas que se dan de manera involuntaria, pues hay muchas palabras que se utilizan en la calle alrededor de los orgasmos, ¿no? Como tener un orgasmo, alcanzar, llegar a conseguir todo esto, pues igual se pueden dar con cosas voluntarias. Con cosas involuntarias, pues igual son verbos que no obedecen tanto a la realidad de estos hechos, ¿no? Sino que pues el orgasmo casi pues sorprende, ¿no? Yo ando en esa vía y sé que puedo andar cerquita de que caiga un orgasmo, pero el orgasmo pues... ¿Se da o no se da? Se da o no se da, eso es. Muchas veces sobreviene, ¿no? Casi que aflora. Pues sabemos que estamos en niveles altos de la excitación, pero el orgasmo no se tiene, ¿no? O sea, eso pues se planta de repente ahí. Efigenio Amezúa, que es el que consideramos el primer sexólogo de España, ¿no? Gran profesor de mi instituto, es el fundador de mi instituto, dice que el orgasmo no se busca, se encuentra, sobreviene, ¿no? Muchas veces cuanto más lo buscamos, más se empieza a alejar. Esta intelectualización, ¿no? Y este intento de... Exactamente. Y muchas veces eso, la intelectualización... Bueno, yo ahora te propongo hacer un poco también un repaso por las fases que he dicho, ¿no? No tanto con objetivo de que luego en la siguiente vez que me vean estas, pues ande viendo dónde ando, ¿no? Sino más pues por ver que muchas veces prestamos atención a un único resultado, que es el orgasmo, y eso a veces nos lleva a perdernos pues todo el camino, ¿no? Y a no prestar atención a muchas otras cosas. La excitación se desarrolla, es la primera fase, ¿no? Se desarrolla a partir de un estímulo, ¿no? De un estímulo continuado, que puede ser tanto pues, sensorial, ¿no? A través de los sentidos, o tanto a través de la imaginación, ¿no? O intelectual, ¿no? Sí, exactamente. Esta fase y la fase de la excitación y la resolución son las que más tiempo representan habitualmente. Y sin embargo, muchas veces no
pues no le estamos prestando tanta atención, ¿no? No nos detenemos a deleitarnos en a jugar. O sea, parece que el objetivo casi fuera el alcanzar cuanto antes los niveles altísimos de excitación, alcanzar cuanto antes, ¿no? Ver si ese orgasmo se da, pero sin detenernos en jugar a... Pues hoy vamos a jugar en niveles bajísimos de la excitación, hoy vamos a jugar a subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, hoy, bueno, incluso el orgasmo y la excitación pues son niveles, o sea, son un poco estados alterados, ¿no? Pero los disfrutes en la intimidad pueden ser incluso en estados muy relajados, ¿no? Y a veces eso se desprecia. Tenemos más en cuenta ahí como los milisegundos, ¿no? Nos importan esos segundos, a mí aquí miseria porque son unos segunditos y ya está, ¿no? La fase de la meseta, en esta fase se mantiene una estimulación pues alta, que permite que la excitación se mantenga alta. No es como al principio en la fase de la excitación, que la excitación se va acumulando mucho. Ahora casi en esta fase se va manteniendo y es también cuando se empiezan a presentar pues muchas respuestas ya a nivel corporal, ¿no? De pues muchos signos en los que podemos ver que se está cargando, ¿no? Que está cargada esta excitación. En cambio, muchas veces miramos solamente a la lubricación, a la erección, ¿no? Y fruto de la congestión sanguínea y fruto de la tensión muscular que tiene la excitación, pues se dan otros muchos resultados, ¿no? O sea, por ejemplo, pues sube la tensión arterial, sube la frecuencia cardíaca, pues casi hasta 40 respiraciones por minuto a veces. Dios mío, lo normal son 14. Sí, una realidad. La frecuencia cardíaca también puede subir en torno a pues, 110, 180. Pues la persona ha visto como altísimo, en plan 250, o sea, 25, o sea, que es como brutal. Sí. También se da un enrojecimiento, ¿no? En la parte, pues como empieza como en la boca del estómago, hacia arriba, hacia las mamas. Como el sofoco. algo similar. Claro, no lo vivimos como sofoco porque muchas veces no estamos prestando atención a ello. Sí. Podemos empezar a sudar, pueden darse contracciones musculares pues tanto mantenidas como regulares, que pueden ser voluntarias, ¿no? Algunas pues, son de manera un poquito más voluntaria para seguir acumulando excitación, y otras son más involuntarios, ¿no? Y cerquita al orgasmo incluso se dilatan las pupilas. Pues es verdad que con la edad incluso los cambios no son ni tan intensos ni duran tanto, pero por ahí, ¿no? Incluso en el orgasmo puede haber diferencias con la edad, ¿no? ¿De duración, de intensidad? O... Sí, pues por ejemplo el número de contracciones que se da tanto en la musculatura vaginal como en el útero, pues el útero tiende a tener contracciones rítmicas y con la edad puede mantenerse más como espástico, ¿no? Más mantenido, y hay mujeres incluso que lo viven con cierto dolor. Después de este momento de meseta, si se interrumpe la estimulación, se desciende la excitación, ¿no? En cambio, si se mantiene, se llega a dar el orgasmo, y son esos escasos segundos, ¿no? En los que toda esa descarga que se ha acumulado se desciende. Entonces, pues una manera de que descienda esa tensión acumulada es el orgasmo, pero parar porque ya no me apetece o parar porque ha empezado a llorar un niño y tengo que ir para allá, pues es otra manera también de dar salida a ese descenso, ¿no? Después de que sobrevenga el orgasmo, poco a poco se va dando el descenso de esa tensión, ¿no? Esto le llamamos la fase de resolución, y se puede dar un periodo de inexcitabilidad que en los hombres es un poquito más reconocida, ¿no? Como el periodo refractario, ¿no? Aunque tanto en ellos como en ellas, si se vuelve a dar una estimulación, pues pueden alcanzarse otra vez pues niveles muy altos de excitación que posibiliten un orgasmo. A menudo llega a haber después o sea, en este periodo
pues toda la congestión sanguínea que se ha dado en la zona genital pues va regresando poco a poco al resto del cuerpo, ¿no? Hay mujeres que un poco la manera en que les persiste esta congestión les puede ser incómoda, ¿no? Pues a veces quedan todavía los labios pues hinchaditos, incluso a veces en mujeres mayores es más marcado, llega a haber como sensación de ganas de orinar o molestias al orinar que incluso pueden persistir algo más de un día. Bueno, hay quien vive esto con absoluta normalidad y aceptación y hay quien, por ejemplo, incluso consulta por esto, ¿no? Sí, esto es bastante habitual. Sí. Bueno, pues también es por desconocimiento, porque hemos tenido tanto empeño en conocer y en aceptar y en buscar el orgasmo y no tanto en conocer el resto de fases y esto es parte también de toda la tensión que hemos acumulado, de toda la sangre que ha llegado aquí, ¿no? Ya no solo por el roce, ¿no? Entonces, ahora no se debe a la fricción, molestes por la fricción, sino más por la congestión. Sí, por la congestión. Se queda como inflamado. Sí. Incluso hay mujeres que tienen luego dolor pélvico, pues porque quizás sus venas no tienen tanta facilidad de bombear esa sangre. O bien por varices. Sí, un poquillo eso, como si fueran unas varices en las piernas, ¿no? Que también las tenemos en la zona pélvica, pues hay mujeres que perciben esto con más molestia. Sí, un poquillo, pues ya por dar paso la última partecita, ¿no? de la que queríamos hablar, pues en sexología un poquito, más que plantearnos respuestas, pues nos planteamos muchas preguntas, ¿no? Más que pues tener una fórmula de cómo se hace bien, de cómo debe gustar a todo el mundo, ¿no? Y si no te gusta así, es que igual tienes un problema. Tenemos muchas preguntas por conocer cómo se dan las cosas en cada persona concreta, ¿no? Y no tanto en qué es lo que se está haciendo, cuáles son los gestos concretos, sino en quién es, ¿no? Esta persona, con quién se está juntando, quién son esas dos personas, pues cuáles son sus circunstancias especiales y qué buscan, ¿no? No tanto pues quizá el por qué, sino el para qué, ¿no? Son preguntas que nos hacemos en sexología. Sí, igual el para qué es más importante, ¿no? En general. Pues bueno, habrá para quien el por qué puede ser muy importante, ¿no? Pero el para qué nos ayuda a tirar para adelante. En vez de atascarnos buscando para atrás, el tirar para adelante, bueno, ¿qué me mueve a mí, ¿no? Y sí, y la manera en que tenemos de entender a las personas, ¿no? Desde un enfoque humanista es muy pues ella con sus circunstancias y con sus posibilidades, ¿no? Y cómo con eso pues puede seguir haciendo la vida pues lo más ajustado posible a sus deseos y a su persona. Y con la parte final, te quería preguntar, ¿por qué podemos llegar a no tener un orgasmo en una relación? Bueno, muchas veces un poquito más el saber, en vez de saber por qué se da o no se da, pues quizá resulta más interesante desde dónde lo estamos buscando, ¿no? O sea, qué nos motiva a buscarlo o para qué queremos eso, ¿no? A veces hay ideas de que estamos bien juntos si hay orgasmos, ¿no? Cuando nos juntamos, o no estoy desempeñando bien mi papel si cuando está conmigo no está pues con... Como que desconoces al otro, ¿no? Un poco. Sí, o sea, puede haber muchas ideas, ¿no? detrás de todo eso, pero bueno, más interesante que por qué sí se da o por qué no se da, pues quizás es pues saber si lo estamos buscando pues porque estamos bien juntos y bueno, y de repente aparece porque no estamos buscando algo en concreto y lo que buscamos es simplemente estar a gusto juntos, y igual que se dan los orgasmos, se dan muchas otras cosas,
pues más que si está presente o no está presente, ¿no? A veces, pues cuando falta algo, ¿no? En este caso, los orgasmos, pues eso que falta se vuelve tan presente que ocupa, ¿no? Que ocupa el espacio de todos, ¿no? Y al final el otro es casi un medio para que yo esté pues con un montón de orgasmos en vez de que los dos seamos protagonistas, ¿no? Sí, casi. O sea, a veces planteamos muchas veces los encuentros en esos términos, en que el otro es casi un masturbador para uno, ¿no? Y no tanto pues que los protagonistas somos nosotros, ¿no? Eso, cuando a veces falta algo, el buscar tanto la presencia, que se dé eso, hace que se desprecien un montón de cosas que se están dando. Porque en el fondo, o sea, ¿para qué nos juntamos o qué buscamos del otro? Bueno, es verdad que pues antes buscábamos juntarnos para que se diera la cópula, ¿no? El macho y la hembra se juntaban para la preservación de la especie. Bueno, poquito a poco pues esa cópula se ha ido transformando en coito. Coito quiere decir coire, ir con, ¿no? Ay, me encanta la Sí. tecnología. Claro, no lo entendemos así, o sea, siempre que estamos pues yendo con alguien en intimidad estaríamos en coito, ¿no? Uh-huh. Entonces, después un poco del objetivo de tener hijos, pues ha sido sustituido por el objetivo de disfrutar, ¿no? Pero a veces también los disfrutes pues hacen que nos olvidemos del otro, porque estamos tan emperrados en perseguir esos disfrutes que el otro, ¿no? desaparece. Un poco, además, hay una jerarquía también, ¿no? Porque que yo disfrute pues agarrada de ti de la mano y tumbadas en la cama, pues no es un disfrute igual tan legítimo como lo es pues disfrutar con los orgasmos, ¿no? Uh-huh. O sea, hay un orden mandado. Una categorización, ¿no? Exactamente. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de placer? Pues cuando hablamos de placer podemos estar hablando de un montón de cosas. Bueno, pues eso, como te comentaba, cuando no hay dificultad y yo estoy a gusto Uh-huh. y esto no nos lleva al desencuentro y a la distancia, pues no, quizás no hay necesidad de incidir tanto en qué estamos entendiendo, ¿no? por placer. Pero cuando pues lo que está sucediendo pues sí me está generando malestar, estamos ¿no? pues cada vez más desencontrados, pues quizás pues entra ahí la importancia pues de saber a qué nos estamos refiriendo con placer. A menudo, pues cuando alguien dice, pues no estoy teniendo placer o no estoy disfrutando, aunque no se nombre, pues a menudo se está haciendo alusión a que no hay un orgasmo, ¿no? Uh-huh. Cuando en realidad pues cosas disfrutables, cosas pues apetecibles, gustosas hay un montón. Nuestro trabajo sí es un poco ir del titular a lo pequeñito, a desgranar y a buscar el disfrute, ¿no? en lo que para cada uno es disfrutable. Y un poquito diferenciamos desde ahí, ¿no? Pues el orgasmo por un lado, el placer por otro, la excitación por otro, ¿no? Porque como hemos dicho, la excitación puede darse sin que sea disfrutable o puede haber incluso pues encuentros súper disfrutables, súper vinculantes y que no haya orgasmos. Uh-huh. El objetivo con esto de también transmitir, pues que no hay tanto una forma correcta, ¿no? Sino que hay una variedad de vivencias, que el orgasmo, la excitación, pues son hechos, son respuestas y que involuntarias, que no están en nuestras manos exactamente, y que quizá lo que sí está en nuestra mano es la lectura que hacemos de ello, la vivencia que nos llevamos, la actitud que tenemos ante ello, ¿no? Y pues una actitud que acompaña mucho y marida muy bien con que dos estén a gusto, es con, pues sí, sin pretensiones, vaya, ¿no? Con pues descubrir lo que se me vaya dando, ¿no? Y el encontrar pues no tanto el disfrute en mayúsculas que tengo que tener, porque cuando lo tengo que tener quizá ya no es tanto disfrute,
sino pues los pequeños gustos pues más humildes que voy sacando. Eso, quería leer para terminar un relato que escribe pues un maestro mío, Samu Díez, sobre el empeño de los orgasmos, ¿no? Titula el texto, que lo podéis encontrar fácilmente en la red, Los pasteles y las guindas de los encuentros eróticos. Rescato pequeños cortes, pero dice que cuando el objetivo del encuentro es disfrutar, hay dos vías de hacer discurrir estos encuentros, ¿no? Una es la vía del disfrute condicionado al proceso, sin importar demasiado dónde concluye, ¿no? Sino va más con el camino. Y la otra es la vía del disfrute condicionado al resultado, que busca, ¿no?, un resultado que generalmente, aunque no siempre, ¿no?, suele ser el orgasmo de uno, de otro o de ambos. O de ambos a la vez. Exactamente, ¿no? Bueno, él los llama la vía del pastel y la vía de la guinda. La vía del resultado, ¿no?, de buscar la guinda, tiende a ser un viaje con objetivos y generalmente con metas, ¿no? ¿Hay o no hay guinda en este pastel? Y la vía del proceso va más sobre el recorrido de elaborar ese pastel y de si está rico o no está rico, sin saber muy bien pues cómo va a ir, dónde se va a llegar. Ambas comparten el objetivo de disfrutar, ¿no? Si bien la valoración final del encuentro la obtienen a distinto modo. A veces de lo que parte siendo un me gusta, termina siendo un tiene que ser porque me gusta, ¿no? Casi una imposición. Y un empeño en lo mío, ¿no?, sin tampoco tener en cuenta al otro. Cuanto más persigamos una erección, una lubricación, un orgasmo, una penetración, ¿no?, las guindas más frecuentes, más difícil de encontrar son, puesto que ya no nos movemos desde los deseos y de sus procesos, sino desde los deberes y sus consecuencias. Y dice también en el texto que otro punto a destacar es que cuando los referentes de disfrute que manejamos son más ajenos que propios, ¿no? O sea, cuando nos guiamos más por lo que nos imponen que por lo que nos puede estar apeteciendo, gustando en cada momento, pues llega a haber muchos líos, ¿no? Y invita a que utilicemos más las recetas propias en la confección de nuestro propio pastel. Me ha encantado. No conocía ese fragmento, la verdad, pero no. Es importante el enfoque. Eso, pues hay muchos pasteles, ¿no? Hay muchas guindas y a veces se dan guindas fuera de pasteles, a veces se dan pasteles sin guindas y un poco eso, pues que no hay recetas generales, no hay pues unas métricas exactas que seguidas funcionen, sino que pues hay más un descubrir que va con nosotros y desde ahí pues todo el campo de posibilidades y el terreno que se va abriendo. Pues oye, pues muchísimas gracias. Sí. Vamos, hemos aprendido un montón hoy contigo, así que gracias por tu tiempo y por esta revisión tan exhaustiva de lo que es el orgasmo y te espero para la próxima. Hasta la próxima.